Hoy te voy a hablar del Mictlán, o el reino de los muertos para nuestra cultura mexica. Si piensas que son interesantes los 9 círculos del infierno de la Divina Comedia de Dante Alighieri, espera conocer los 9 niveles del Mictlán. Por cierto, qué interesante que en ambos sean 9 niveles, ¿no? Lo primero que debes saber es que solamente iban al inframundo o Mictlán aquellos que morían por causas naturales. Era considerada la última aventura de los espíritus o las almas antes del reposo final, y este viaje duraba 4 años. El Mictlán estaba regido por 2 deidades, por Mictlantecutli y por Mictecacihuatl, señor y señora del lugar de los muertos. Y como te dije, consta de 9 niveles que las almas tienen que atravesar. El primer nivel era conocido como el lugar de los perros. Las almas llegaban a un gran río que del otro lado había muchísimos perros, xoloscuincles para ser exactos. Y los humanos no elegían a los perros, sino que los perros elegían a los hombres de acuerdo a qué tanto habían respetado a los animales en vida. Si el hombre era elegido, entonces el perro cruzaba el río y permitía ya del otro lado que el alma trepara en su lomo y lo ayudaba a cruzar al otro lado. Las almas que no eran dignas estaban condenadas a vagar por la eternidad en las orillas de ese río, a expensas de un terrible monstruo del que más adelante te voy a hablar. Del otro lado del río había un camino y al final un templo donde se encontraba el Señor del Ocaso. Y si él también te encontraba digno después de escuchar al xolo que abogaba por ti, te permitía pasar al siguiente nivel. El siguiente nivel era conocido como el lugar donde se juntan las montañas. Imagínense un paraje con enormes montañas que iban chocando entre sí. Se conocían como cerros vivos. Aquí la prueba que tenía que superar el alma era cruzar los caminos sin ser aplastado por estas terribles montañas, lo que constituía una prueba bastante difícil tomando en cuenta que las montañas deseaban aplastarte. El siguiente lugar era conocido como la montaña de las piedras de obsidiana, un cerro lleno de filosas piedras de obsidiana que te iban rasgando la carne mientras ibas caminando a manera de penitencia. Este lugar era controlado por el dios ciego y al final tenías que pasar un túnel donde las obsidianas eran aún más agresivas, te cortaban aún más, pero tenías que sobreponerte al dolor y seguir adelante. Al final del cerro de obsidiana te encontrabas con un viento fuertísimo que te arrancaba las ropas, las joyas y todas esas pertenencias que habían sido importantes para ti en vida, para dejarte completamente desnudo y preparado para el siguiente nivel. Y es así que llegabas al lugar donde existe mucha nieve, un territorio dominado por terribles tormentas de nieve y temperaturas gélidas que te hacían verdaderamente padecer el frío. Este lugar estaba regido por el dios del viento del norte y si demostrabas tener la templanza para soportar el frío, entonces podías seguir tu camino. Pero el camino no se hacía más fácil porque entonces llegabas al lugar donde las personas se voltean como banderas. Es decir, un desierto en el que no había gravedad y era dominado por terribles vientos que mangoneaban a las personas y las trataban como eso, como banderas. Aquí se ponía a prueba la determinación, pues no importaba qué tanto se lograra avanzar en este desierto, en cualquier momento un ventarrón podía levantarte y aventarte otra vez al principio, lo que era sumamente frustrante. Entonces solamente los más constantes, los que más decisión tenían, podían llegar a un punto en el desierto en donde los vientos ya no te aventaban para atrás, sino te aventaban para enfrente al siguiente nivel. Entonces llegabas a la siguiente prueba. Un verdadero campo de guerra, una planicie en la que manos invisibles le aventaban a las almas dardos, flechas y lanzas que eran capaces de poder herir a los espíritus. Y si eras lo suficientemente ágil y sagaz para librarte de esta lluvia de puntas filosas, llegabas nada más y nada menos que al lugar de los jaguares. Este nivel era una selva violenta dominada por estos felinos que sin importar qué tanto corrieras o dónde te escondieras, eventualmente te iban a dar caza y te iban a arrancar con sus colmillos y sus garras tu corazón para llevarlo como ofrenda al gran señor de los jaguares, quien lo comería y de esta manera le quitaría al espíritu todas aquellas emociones que lo apegaban
a la vida humana. Ya sin alma, los espíritus llegaban hasta un gran río de aguas negras en el que tendrían que sumergirse, pero ya sin la ayuda de los Xoloitzcuintles. Y aquí encontraban a un monstruo del que te hablé en el primer río. Y aunque suene confuso, recuerda que en el mundo espiritual esas cosas así son. Ese monstruo era el Xochitonal, una iguana monstruosa que devoraba las almas que aún no eran dignas de pasar al último nivel del Mictlán. Y al fin, después de toda esta travesía, los muertos llegaban al lugar lleno de niebla. Un páramo en donde la neblina no permitía ver absolutamente nada. Y esta ceguera hacía que el muerto reflexionara sobre su propia vida, sobre las cosas que había hecho bien, que había hecho mal, lo que lo había hecho ser trascendente y aquello que realmente importaba en su experiencia en el mundo de los vivos. Con estas meditaciones, el alma gradualmente se iba disolviendo e integrando, haciéndose una con el Mictlán. Es entonces cuando el espíritu ya depurado llegaba con el señor y la señora de la muerte y era devorado por ellos para llevarlo hasta el último paraje, a ese lugar que describen como el lugar del que no se habla. Y esta es la travesía que tenían que hacer las almas, según la tradición mexica, en el Mictlán, una aventura para encontrar el descanso eterno. Y una leyenda que yo encuentro verdaderamente fascinante. Nuestras leyendas son increíbles. ¿Tú sabías que hay sirenas mexicanas? Cuenta la leyenda que en la zona Matlacinca hace 11,000 años era un lugar de lagunas y ríos donde reinaba una deidad mitad mujer, mitad serpiente llamada la Tlanchana. Su nombre viene de Atl, agua, Tonán, madre y Chane, espíritu mágico. Era una deidad hermosa, tenía el torso desnudo con algunos collares y un cinturón que tenía peces, ajolotes y acosiles. Sin embargo, era una reina también de un carácter muy inestable, era posesiva y era violenta. Cuando estaba de buenas, salía a las orillas de las lagunas y presumía esta cola negra, lo que significaba para los pescadores un muy buen augurio. Pero si veía a un hombre que le gustaba, esta cola se transformaba en 2 piernas y salía caminando como una mujer de belleza hipnótica. Entonces lo seducía para saciar ese apetito erótico, pero si el amante no la satisfacía, la Tlanchana se llenaba de furia, sus piernas se volvían a convertir en esta cola de serpiente negra, se enroscaba alrededor del amante y lo arrastraba al fondo para unirlo a su macabra colección que guardaba bajo el agua. Las mujeres, en cambio, no tenían problemas con la Tlanchana, al menos que fueras la esposa de un hombre que le gustara. Bueno, entonces ahí sí estabas en un problema. Sin embargo, generalmente las mujeres le hacían ofrendas de flores y hacían ciertos rituales a favor de ella, pues era considerada también una deidad de fertilidad. Con la llegada de los españoles, los lagos, los ríos se secaron y la Tlanchana se redujo. Dicen que se escondió en las profundidades esperando el momento de regresar. Lo que es cierto es que esta sirena mexicana, una sirena que no es de mar, sino de río o de laguna, es un ser impresionante que si hoy vas a Metepec, puedes ver un montón de manifestaciones de ella. Incluso si quieres, puedes llevarte una sirena mexicana a casa. ¿Te asustan los duendes? Hoy te voy a hablar de los chaneques, o los que habitan en los lugares peligrosos. Tienen muchas descripciones. La más común es la de hombrecillos de 1 metro de estatura, con la cara arrugada, orejas prominentes, los ojos color como ámbar y los pies torcidos hacia atrás. La tradición señala 2 tipos de chaneques: los blancos, los buenos, y los negros, los malos. Los primeros suelen ser muy mentirosos y traviesos. Les gusta jalarle la cola a los perros, aventar piedras,
meterse en las noches a las casas para mover las camas o las hamacas, esconder o romper cosas, incluso moverlas frente a nuestros ojos para asustarnos. Pero los chaneques negros son completamente diferentes, tienen fama de enfermar a la gente con solo pasar su mano sobre el rostro o de robarse a los niños. Dicen que eligen a esos niños solitarios y melancólicos, poco a poco se vuelven sus amigos y cuando ya han ganado su confianza el día menos esperado, los atacan violentamente y de esos niños nunca se vuelve a saber nada. Es por eso que en las regiones donde hay chaneques, las madres suelen colgar fuera de sus casas unos collares hechos con piedras y ciertas figuras de madera, bolsas con sal, o visten a los niños con las ropas al revés, porque hay también la creencia que esto ahuyenta a los chaneques. Estos duendes, si así podemos llamarlos, realmente están asociados, según las leyendas prehispánicas, al dios Chane, una entidad que reúne en sí mismo el bien y el mal, está asociado con las fuerzas de la tierra y del agua. Por eso la verdadera misión de los chaneques es proteger las selvas, los bosques y los manantiales. Por último, y aquí lo más aterrador, existe la creencia que un chaneque verdaderamente enfurecido puede ser porque, no sé, se haya depredado la vida, la flora o la fauna silvestre, es capaz de provocarte un susto tan grande que pierdes tu tonali. Y el tonali es para las culturas prehispánicas algo así como el espíritu vital que tenemos todos los hombres. Fuerte, ¿no? Y bueno, ¿qué piensas? ¿Has escuchado alguna leyenda o alguna historia sobre los chaneques? Cuéntame. Hoy te voy a hablar de la reina de los espectros americanos, la Llorona. ¿Conoces su verdadera historia? La descripción más popular en Latinoamérica es la de una mujer vestida de blanco, con cabellos largos y negros, con un aspecto fantasmal. Se aparece cerca de los ríos y los lagos y va dando gritos desgarradores, pues ha cometido un infame pecado. Ha asesinado a sus hijos, por desamor o por venganza. La leyenda prehispánica nos narra que forma parte de los 8 presagios que anunciaron el fin del Imperio Azteca. Por ejemplo, uno de ellos era una llama que aparecía en el aire de la nada y que quemaba templos y casas. Otro era agua hirviendo que inundaba los pueblos y destruía todo. Un cometa que iluminó completamente la noche y que Moctezuma, por cierto, vio. Y era otro más, el de una mujer que aparecía en medio de la plaza pública dando gritos espeluznantes, que traía una cuna. Y en la cuna no había un bebé, sino una daga ritual para hacer sacrificios. Se piensa que esta mujer no es otra más que la mismísima Cihuacóatl, la mujer serpiente, que para los mexicas era la diosa de la vida o la muerte. La Cihuacóatl también era la patrona de las mujeres que murieron al dar a luz, y estos espíritus, algunos días se les permitía aparecerse en medio de las encrucijadas como mujeres vestidas de blanco con el rostro descarnado, y eran augurios de enfermedad o de muerte. La mujer no lloraba y gemía, ¡ay mis hijos!, como hoy pensamos, sino decía algo así como, ¡ay hijitos míos! ¿A dónde los llevaré? ¡Ay hijos míos! ¿Dónde los esconderé? Hay una criatura en las selvas chiapanecas que siembra terror. Se trata del Tzulum, y su nombre significa deseo de morir. Los antiguos relatos lo describen como un jaguar magnífico, aunque en realidad nadie lo ha visto. Se alimenta de las doncellas más hermosas, y una vez que le ha puesto el ojo a alguna de ellas, dicen que esa joven está condenada. Su hechizo es hipnótico, casi vampírico, y cuando ha hechizado a alguna doncella, dicen que el jaguar se postra en 2 patas y las conduce hacia la espesura de la selva, donde las interna en su cueva y ahí las asesina y las devora. Los niños que merodean por esos lugares han encontrado pilas de huesos blancos como el marfil. Y te decía que una vez que el Tzulum ha puesto su mirada en una presa es imposible salvarla.
Si una chica es vista internándose en la selva y alguien quiere ir a ayudarla, puede toparse con el Zulum y verlo en su verdadera forma, que no es un jaguar hermoso, sino un monstruo terrible, dicen tan impactante que mueres de terror con solo verlo. De hecho, han encontrado a novios, hermanos o padres de muchachas desaparecidas con hemorragias internas y el corazón partido literalmente a la mitad. El Zulum es una criatura muy temida. De hecho, en los pueblos que están cerca de la selva le dejan ofrendas para tratar de calmarlo, pero de nada sirve. Realmente lo único que sacia el apetito de esta bestia es la carne de doncellas vírgenes. Y me deja pensando, ¿qué tan terrorífico o espeluznante será este ser para que con solo verlo te mate de espanto? ¿Y tú? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Te gusta Lovecraft? ¿Te gusta el horror cósmico? ¿Qué pensarías si te digo que en la mitología mexica existía una bestia más poderosa que el propio Cthulhu, el más conocido de Lovecraft? Y te hablo de Zipactli, una bestia originaria, mitad lagarto, mitad pez, que tenía bocas en cada una de sus coyunturas, que tenía un apetito insaciable. De hecho, Zipactli era conocido como un devorador de dioses. La leyenda narra que incluso dos de las deidades más importantes de esta cosmogonía se tuvieron que unir para poder vencer esta bestia. Como ves, siglos y siglos antes de que Lovecraft escribiera su primera línea, los pensadores mexicas se habían imaginado un monstruo primigenio poderosísimo, lo que nos hace pensar que el horror cósmico tiene raíces distintas a las norteamericanas. ¿Quieres que te cuente más? Hoy vamos a hablar del Ixtabay, uno de los espectros más temidos en el sureste mexicano y en Centroamérica. Es descrita como una mujer hermosa que se aparece en las noches sin luna al lado de la ceiba de este árbol sagrado, y dicen que los hombres que van en los caminos, generalmente borrachos, ven a esta mujer primorosa y se sienten brutalmente atraídos por ella. En lo que entran en una vorágine de placer carnal, ellos no se han dado cuenta que esta mujer ya cambió. Ya no es la hermosura que vieron, sino de pronto se ha transformado en un ser espantoso de garras, pelambres, ojos negros como la noche y colmillos. Y lo que el hombre piensa o siente, uno de los más grandes placeres, realmente está siendo devorado hasta los huesos. El Ixtabay es un espectro fantástico. Y si quieres que te platique su origen, dale like y te lo cuento. ¿Son los ladrones de almas la inspiración que tuvo J.K. Rowling para crear a sus dementores? Saca tus propias conclusiones. Como ya te platiqué en la primera parte de este video, los ladrones de almas, o los llamados Ocolpichán, son estos seres sin ojos ni nariz, con grandes bocas y cuerpos calavéricos, que se dedican a robar tu alma para devorarla. También te conté que cuando un maya fallecía, un curandero iba a su casa a hacer un ritual para limpiar su cuerpo y limpiar su alma. Mientras hacía este ritual había un momento muy peligroso, porque es el momento donde podrían aparecerse los Ocolpichán para aprovechar este momento en donde el alma todavía estaba en el cuerpo. Bien, esto no era lo más peligroso. Lo más peligroso es que mientras la familia reunida alrededor del cadáver rezaba y seguía las indicaciones del curandero para hacer este ritual, alguien podía abrir los ojos y ver a un Ocolpichán mientras intentaba robar el alma del difunto. En ese momento, el Ocolpichán detectaba que alguien lo había visto y volteaba su cara sin ojos y sin nariz, y de alguna manera te miraba y abría estas fauces espantosas y comenzaba a robarte el alma a ti. Y según las narraciones de los sobrevivientes, el ataque es la sensación de mayor desesperanza que se pueda sentir. Una tristeza infinita que nos va desvaneciendo en un abismo profundo y negro. Pero es en ese momento cuando el Ejmen o curandero entra en acción para detener al Ocolpichán y ahuyentarlo.
Utiliza el humo que tiene del ramillete del cedro tierno y de salvia con poderosos rezos para interponerse entre el ladrón de almas y su víctima. Es una batalla muy peligrosa, pues el Ejem puede caer también en la desesperanza causada por el Ocolpichán. Si el curandero persiste, logrará replegar al ladrón de almas. Pero aquí una parte estremecedora: el resto de la familia, que debe permanecer con los ojos cerrados, solo son capaces de escuchar los chillidos y los gañidos del Ocolpichán mientras sale de la casa y regresa hacia el inframundo. Y bueno, ya conoces a los Ocolpichán o ladrones de almas. Y dime ahora qué piensas. ¿Están nuestras criaturas y leyendas a la altura de criaturas, sagas y mitologías de otro lado del mundo? Si piensas que las leyendas sobre dragones son solamente exclusivas de Europa o de Asia, quiero platicarte de los dragones mexicanos. De hecho, México no debería ser conocido como el país de las águilas, sino el país de los dragones, y te quiero explicar por qué. Se nos ha enseñado que para los aztecas, Quetzalcóatl, y para los mayas, Cuculcán era una de las divinidades más importantes y estaba representada por una enorme serpiente emplumada. Pero quizá hay un detalle que no estás tomando en cuenta. La leyenda de la serpiente emplumada es mucho más antigua de lo que pensamos. De hecho, no es ni azteca, ni maya, ni tolteca. Creemos que es olmeca, y esto estamos hablando de unos 1200 años antes de Cristo. Todas sus representaciones son de un ser de cuerpo largo cubierto de plumas, con una corona de plumas aún más grandes que anteceden a una cabeza enorme, y aquí el detalle, con una poderosa dentadura. Sí, dije dentadura. Y si aún no captas por dónde va el acertijo, tienes que recordar que las serpientes no tienen dientes, solo tienen colmillos. Entonces, ¿qué son las serpientes emplumadas? Pues son nada más y nada menos que dragones. Y tienes que recordar que para las culturas prehispánicas, que tenían un lenguaje muy poético, llamarle a un ser así como serpiente emplumada es una manera elegante de poder referirse a un ser más grande y más poderoso. Nuestras culturas madre estaban obsesionadas con los detalles, y créeme que no iban a cometer el mismo error una y otra vez. Cuando querían representar a una serpiente, la representaban con sus colmillos, pero cuando querían representar a un dragón, eso hacían, representar a un dragón. Quizá esto te pueda parecer un dato sencillo, pero créeme que para los escritores, animadores, ilustradores, directores de cine, en fin, para cualquier persona que le gusta las leyendas y la fantasía, esto cambia las reglas del juego, pues nos pone a otro nivel y a la altura de poder competir con cualquier otra mitología del mundo. Y te digo un secreto, las serpientes emplumadas no eran los únicos dragones que teníamos. De hecho, teníamos varios más. Y si quieres, te lo cuento. Te voy a contar la historia de otro de nuestros dragones, Xuicóatl, la legendaria arma viviente y la más poderosa de todos los dioses mexicas. El origen de esta criatura lo encontramos en la cultura mixteca, mucho antes del auge de los mexicas, y ahí era conocida por otro nombre, era conocida como Yahui. Era una criatura fantástica, tenía garras de águila, era cuadrúpedo, tenía cuerpo y cabeza de serpiente, fauces de reptil, y tenía en la nariz una especie de punta o de cuchillo muy afilada. Pero la referencia más fascinante que tenemos de este dragón lo encontramos en el nacimiento de uno de los dioses más importantes de la cultura mexica, de Huitzilopochtli. Te cuento la historia. Había una diosa, la Coatlicue, que era madre de 400 hijos, los surianos, y que también tenía una hija, Coyolxauhqui, que era una guerrera y líder de este linaje. Bueno, pues la Coatlicue vivía en el cerro de Coatepec, que significa montaña de la serpiente, y pasaba su vida ahí en reclusión, viendo su vida marchitarse después de haber parido a 401 hijos. Un día, mientras la diosa barría, vio que del cielo descendía una pequeña bola de plumas que caía frente a ella. La diosa la recogió y, curiosa y llevada como por una fuerza que no podía controlar, la puso en medio de sus senos. Pasaron los días y la bola de plumas de pronto desapareció, y por intervención divina y sin presencia de un varón,
la diosa quedó embarazada. Los 400 hermanos y la Coyolxauhqui no tardaron en darse cuenta del estado de su madre y, llenos de ira y de celos, decidieron arremeter contra ella para asesinarla, pues este hijo bastardo no sería parte de su linaje y sería una deshonra. Pero lo que no sabían es que en el vientre de la Coatlicue se estaba gestando el mismísimo Huitzilopochtli, el dios de la guerra. Cuando los 400 surianos y la guerrera llegaron al cerro de Coatepec con las armas listas para matar a su madre, llegó una enorme tormenta y la Coatlicue entró en labor de parto y dio a luz a Huitzilopochtli ya hecho un adulto y portaba en la mano nada más y nada menos que el arma más brutal que ha habido en el imaginario mexica: un dragón. Y esta arma viviente, esta serpiente de fuego que solamente obedecía al dios de la guerra, salió en contra de los 400 surianos y arrasó con todos. Y fue detrás también de la hermana guerrera y la venció, la decapitó y la desmembró. Podemos encontrar muchas referencias del dragón Xuicóatl. Una de las más impresionantes está en el calendario azteca, o mejor conocido como la piedra solar. En esta importantísima escultura para el pueblo mexicano puedes ver a dos dragones en su anillo exterior con el cuerpo lleno de flamas, con las fauces abiertas, y puedes ver que en el remate final de las colas hay unos pequeños rayos. Impresionantes. Los dragones son símbolos de poder en todas las culturas y en todas las mitologías, y para los mexicas no era la excepción. El dragón Xuicóatl era el arma viviente, el arma legendaria. Y para hacer una conmemoración a este dragón, el ejército mexicano de hecho tiene un arma que lleva su nombre. Xuicóatl, o la serpiente de fuego, es uno más de nuestros dragones y una criatura magnífica por ser considerada el arma más letal de los dioses. ¿Te puedes imaginar cuál sería ese poder? ¿Cómo haría para destruir a sus rivales? ¿Sería acaso que echaba fuego por la boca? No lo sabemos, recuerda que estas son leyendas. Y en la próxima entrega te voy a hablar de otro dragón, y en esta ocasión de un dragón del pueblo maya. ¿Existe un ser prehispánico que sea una mezcla de un dragón, el Minotauro y el Cthulhu de Lovecraft? Pues sí, y se llama el Itzam. Esta es una de mis leyendas favoritas y narra la fundación de la ciudad maya de Oxquintoc. Se dice que del otro lado del gran océano venían tres razas de seres, una de gigantes, de medianos y de enanos, que venían huyendo de una catástrofe. No cruzaron el mar por el agua, sino por túneles subterráneos hasta que emergieron en lo que hoy es el Mayab o Yucatán. En su trayecto por las profundidades despertaron a un monstruo, un ser terrible que se dedicó a acecharlos durante toda la travesía. Los líderes de esta raza, los llamados trimagos, se dieron cuenta y justo antes de salir a la superficie le pidieron a sus súbditos que construyeran encima un gran laberinto llamado Satunsat, mientras ellos hacían el último sacrificio: quedarse dentro de los túneles para detener a este monstruo. Y aquí quiero hacer una pausa para describirte un poco ese monstruo. Era llamado el Itzam Cab Ain. Era un ser draconiano de cuerpo largo, con una cabeza enorme con fauces como de cocodrilo. Tenía patas y escamas y tenía una situación muy particular que lo hace pues asemejarse a un dragón, que le salía fuego verde de los ojos y de la boca, además de que tenía la particularidad que podía pervertir la mente de todo aquel que este monstruo quisiera. La historia nos narra que el Itzam hizo que la primera raza de gobernantes, los gigantes, poco a poco comenzaron a pervertir sus intenciones. Ellos comenzaron a gobernar muy bien al principio y durante generaciones, pero poco a poco la influencia perversa del Itzam, que desde el laberinto hacía llegar sus malos pensamientos, prometiendo riquezas y poder a los gobernantes, se comenzaran a confabular para hacer sacrificios
al monstruo que habitaba en el laberinto. La raza de enanos y de medianos, desesperados por esta tiranía, armaron una gran revuelta y hubo una guerra en la que lograron vencer a los gigantes y casi acaban con ellos, dejando a muy pocos huir de la ciudad. Y como quienes encabezaron la batalla fueron los enanos, a ellos les tocó el tiempo de gobernar. Y la leyenda narra que los enanos también al principio fueron muy buenos gobernantes, pero Litsam seguía desde su laberinto, dejando poco a poco que sus malos pensamientos, que salían en la noche como susurros, empezaran también a pervertir la mente de los gobernantes enanos, quienes poco a poco se hicieron crueles y crueles y crueles y llegaron a ser incluso peores que los gigantes. Los medianos, es decir, los hombres, estaban desnutridos y débiles, al servicio de estos amos enanos que eran sumamente violentos. Pero una gran rebelión se organizó y aunque estaban en huesos, tácticamente fueron superiores y lograron en una batalla aniquilar a toda la raza de enanos. No dejaron a nadie vivo. Y como te imaginarás, la historia se repite. Los hombres que comenzaron a gobernar muy bien al principio, pues comenzaron a también caer bajo la influencia de Litsam e incluso organizaron sacrificios sistemáticos. Juntaban a 9 hombres que los metían al laberinto para hacer una especie de cacería supuesta de Litsam, donde realmente los cazados eran los cazadores. Y por cierto, este 9, o sea, este número de hombres que entraban es idéntico al número de personas que entraban al laberinto del Minotauro en Creta. Un buen día, un campesino que iba pasando cerca del laberinto iba con su perrito y el animalito, al escuchar ruidos dentro del laberinto, sale corriendo y se mete a la oscuridad de estos túneles infinitos, y el campesino no pudo hacer nada. Escuchó solamente los gañidos de su perrito mientras era devorado por la bestia y juró vengarse. Así se la pasó este campesino lamentándose por la pérdida de su perrito, hasta que un día en el monte escucha una voz celestial que era la mismísima diosa Ixchel, la diosa de la fertilidad maya y la diosa de la luna. Y le aconseja que se cambie de nombre, que a partir de ese momento este campesino se llamará Kimbalam, o el jaguar del sol, y le enseña ciertos secretos para poder ir a vencer a la bestia. Cuando este hombre humilde, con los pies manchados de barro rojo, llega ante el consejo para reclamar la oportunidad de vencer a Litsam, todos lo tiran de loco, pero pues lo dejan irse a morir si esto significaba otro sacrificio para el monstruo. Lo que no sabían es que Kimbalam estaba portando 2 armas mágicas que le había recomendado la diosa Ixchel, que era una lanza de un árbol que se llama chacá y unas flores que recogió en el monte en un pequeño saco que estaban bendecidas por la diosa. Kimbalam se interna en el laberinto y después de pasar terribles pruebas, llega a una cámara donde encuentra 3 tronos de oro que tenían enfrente 3 libros. Eran los libros de poder de los trimagos con los que habían contenido a Litsam. Y estaba el monstruo ahí enroscado en uno de esos tronos, y cuando ve a Kimbalam sale ferozmente tras él con sus fauces abiertas para devorarlo de un solo bocado. Bolas de fuego, risas siniestras, mujeres mitad humano, mitad pájaro. Vamos a hablar de brujas, y esta vez de las hijas de Momet Skopinki. Son mujeres consideradas las herederas de la gran bruja prehispánica. Son capaces de transformar su cuerpo, de hechizar e incluso de volar. Cuando son adolescentes o jóvenes reciben la visita de un señor oscuro. Algunos relatos mencionan a Tlacatecolotl o al mismísimo Tezcatlipoca. Esto sucede en momentos de desesperación o dolor, y aprovechando esa debilidad se les ofrece un pacto terrible, pero con el que podrán adquirir poderes que serán capaces de poner de rodillas a cualquiera. Ya transformadas en brujas, y después de haber escuchado los susurros de los vientos nocturnos y haber leído las enseñanzas de los libros negros, salen como bolas de fuego que van rodando desde lo alto de los cerros
hasta las cercanías de los pueblos. O bien otros relatos cuentan que se arrancan o desatornillan las piernas para sustituirlas por otras de guajolote. Hacen lo mismo con los brazos y se ponen alas terribles negras, y también con la mandíbula. Se la arrancan para ponerse un pico abominable. Se alimentan de los niños sin bautizar y ya transformadas en este monstruo, mitad mujer, mitad pájaro, esperan en los techos de las casas o en los árboles cercanos a que las familias se duerman para entrar. Basta solamente un pequeño hoyo en la cerradura o un resquicio bajo la puerta para que, transformadas en humo, irrumpan. A la mañana siguiente encontramos una escena de terror. El infante ya sin vida, con la mollera sumida, el cuerpo chupado y ennegrecido, o más tétrico aún, los encontramos clavados en los magueyes que hubiera en las cercanías. Las brujas esperan justo antes del amanecer para escuchar los llantos y gritos de las familias, pues para ellas esta es la melodía más exquisita, y ya satisfechas y perversas regresan a su guarida, en la que vomitan la sangre en ollas de barro negro, en la que la guardan para consumirla poco a poco. ¿Y cómo protegerse de estas brujas? Pues bueno, bautizándose o poniendo debajo de la cama un plato con agua con una tijera en forma de cruz, o poniendo espejos en lugares estratégicos para cuando la bruja entre, la pequeña humanidad que le queda vea su reflejo, y su imagen es tan terrible que sale despavorida por ello. Los más valientes encuentran su guarida y buscan sus brazos, su quijada y sus piernas, las juntan y las queman junto con sal. De esta manera la bruja no puede recuperar su forma humana y su propio hechizo termina por consumirla. Hay cientos y cientos de relatos de bolas de fuego, de mujeres pájaro acechando en la oscuridad. ¿Y tú has visto alguna? Hoy vamos a hablar del señor de los terremotos, el dios jaguar, o también conocido como el señor de los ecos. Lo conocemos como Tepeyoyotl, que significa corazón de montaña, y es una representación alterna del terrible dios Tezcatlipoca. Esto lo sabemos por el espejo que lleva en el pecho y por el uso de la piel de jaguar, que es el animal favorito del señor oscuro. A Tepeyoyotl se le asocia también con el ocaso o con el sol oscuro o sol nocturno, pues como jaguar le gusta acechar silenciosamente en la oscuridad a sus presas. La voz de Tepeyoyotl son los ecos que preceden al retumbar de las montañas, a los crujidos de los cerros al chocar unos con otros. Este es el gran rugido del jaguar que hacía que todo temblara, una señal de mal agüero y un presagio de muerte, enfermedad y miseria para todo aquel desafortunado que lo escuchara. Los temblores de la Gran Tenochtitlán eran tan catastróficos como lo son actualmente en el Valle de México o en cualquier lado. Hay registros de templos, palacios y casas destruidas por los movimientos de la tierra o por olas asesinas que inundaban todo y acababan con cosechas, animales y la vida de miles de personas. Y sí, todos precedidos por el rugido del jaguar, que hacía estremecer a las montañas. Por eso, cuando vemos un relámpago silencioso que antecede los lamentos de los cerros, sentimos frío en el alma, pues sabemos que es la furia del gran Tepeyoyotl, y su voz, como ecos, nos sigue poniendo de rodillas. Y quiero terminar esta entrega con las palabras del gran Jorge Luis Borges, que escribió sobre este dios. Una montaña podía ser la palabra de Dios, o un río, o el imperio, o la configuración de los astros. Quizá en mi cara estuviera escrita la magia, quizá yo mismo fuera el fin de mi búsqueda. En ese afán estaba yo cuando recordé que el jaguar es uno de los atributos de Dios. ¡Wow! Quetzalcóatl, la mítica serpiente emplumada que era el dios más poderoso para los teotihuacanos, olmecas, toltecas, mayas y mexicas. Esta deidad representa la dualidad entre la condición física del hombre por su cuerpo de serpiente y su parte espiritual por sus plumas. Quetzalcóatl es considerado como el dios de los vientos, la lluvia, la agricultura, las artes, como creador del mundo y la humanidad. También se le asocia con el planeta Venus como estrella matutina y por lo tanto se le denomina como el gemelo precioso.
Tesoros mexicanos que se encuentran en el Museo Británico de Londres, parte 2. Cuchillo de sacrificios. Este cuchillo está hecho de pedernal, el mango fue tallado en una sola pieza de madera y tiene la forma de un hombre agazapado que porta el uniforme de batalla de un guerrero águila. El mango está cubierto con mosaicos de turquesa, malaquita y 4 tipos diferentes de conchas. El dintel 24 de Yaxchilán es un monolito perteneciente al arte maya que data aproximadamente del año 723 después de Cristo. La escena que se muestra es un ritual sagrado que está relacionado con la obligación que tenían los gobernantes mayas de verter su propia sangre para calmar a los dioses. Se puede observar al gobernante escudo jaguar sostener una antorcha con la que alumbra a su esposa, la señora Shock, la cual se encuentra arrodillada pasando una cuerda con púas de obsidiana por su lengua. En el piso está un cesto que tiene tiras de papel cuya función es absorber la sangre del ritual. La Maquiscoatl, la serpiente de 2 cabezas. Para los mexicas, las serpientes eran sagradas, pues simbolizaban la fertilidad y se creía que tenían la capacidad de unir el cielo con el inframundo. La escultura de la Maquiscoatl fue fabricada sobre madera de cedro. El cuerpo está cubierto con concha de ostra espinosa y ambas cabezas de la serpiente recubiertas con turquesa. Se cree que esta serpiente de 2 cabezas fue utilizada como pectoral por el mismísimo Moctezuma Xocoyotzin, mismo que se le entregó a Hernán Cortés como regalo. El Xoloescuincle, considerado patrimonio cultural de la Ciudad de México. Se cree que la existencia de este perro data de hace aproximadamente 3000 años y es una especie endémica de México. La palabra Xoloescuincle proviene del náhuatl xolotl, que significa extraño o deforme, e itzcuintli, que quiere decir perro. Estos perros eran sagrados para los habitantes del México antiguo, ya que eran la representación del dios Xolotl y los encargados de guiar el alma de su amo hasta el Mictlán, ayudándolos a superar las difíciles pruebas del camino. Se cree que el lugar de origen del Xoloescuincle es el occidente de México, desde Michoacán hasta Nayarit. Después de la caída de México Tenochtitlán, el Xoloescuincle estuvo al borde de la extinción, ya que la corona española dictaminó terminar con ellos. Su precio en la actualidad ronda entre los 20,000 pesos mexicanos, pero varía según el país. Y como dato extra, existe la posibilidad de que nazca algún Xoloescuincle con pelo y sigue siendo una raza 100% pura. Así que por favor, no los menosprecien. Y si tienen algún Xoloescuincle, cuéntenme en los comentarios qué onda con él. El caldo de piedra es un platillo de origen prehispánico considerado patrimonio cultural intangible del estado de Oaxaca. Tiene su origen en la comunidad de San Felipe Usila y en la antigüedad era preparado exclusivamente por los hombres en honor a las mujeres de la región. Este platillo se ha logrado conservar a lo largo del tiempo y en un principio solo podía ser consumido por los nobles. Simboliza la unidad, la paz y el respeto entre los habitantes de la comunidad. El secreto de la preparación de este platillo está en que no se cocina al fuego, sino que se tienen que recolectar, lavar y calentar varias piedras en el fuego durante un largo tiempo para que posteriormente sean colocadas dentro del caldo, lo que provoca una cocción casi instantánea de los ingredientes, que por lo general son agua, pescado, camarón, tomate, cebolla, chile y epazote. Si ya comieron caldo de piedra, platíquenme su experiencia. México es el país con más patrimonios culturales de la humanidad de toda Latinoamérica. Contamos con 35 en total y hoy te voy a hablar de 4 patrimonios culturales inmateriales de la humanidad que tenemos en México y que probablemente no conocías. Recordemos que si hablamos de patrimonio cultural inmaterial, hacemos referencia a tradiciones culinarias, actos festivos, rituales y todo lo intangible. Comenzamos con el Día de Muertos. Es considerada una de las expresiones culturales más antiguas y de mayor fuerza entre los pueblos originarios de México. Fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en el año 2003. Número 2. Cocina tradicional mexicana, cultura comunitaria, ancestral y viva del estado de Michoacán, considerada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en el año 2010. Número 3. Las tradiciones vivas del pueblo otomí chichimeca, asentado en el estado de Querétaro, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en el 2008. Número 4. El mariachi, música de cuerdas, canto y trompeta, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en el 2011. Nos faltan otras 3 y se llevan de tarea investigarlas.
En el México antiguo, nuestros ancestros utilizaban la grana cochinilla como tinte natural. Ellos la llamaban nochistli, que en náhuatl significa sangre en nopal. La grana cochinilla es un insecto parásito que se alimenta del nopal. Del cuerpo disecado y triturado de la cochinilla hembra se obtiene el ácido carmínico, que es un tinte natural de color rojo. Después de la caída de México Tenochtitlán, la grana cochinilla se convirtió en el producto más exportado de México hacia diversos países, llegando a ser igual de redituable que el oro. Importantes artistas como Van Gogh y Tintoretto utilizaron la grana cochinilla en sus obras de arte, sin olvidar que el rey Luis XIV ordenó que todas las cortinas y el tapizado de las sillas del Palacio de Versalles fueran teñidas con grana cochinilla. Y así es como un insecto proveniente de México y domesticado en el estado de Oaxaca conquistó al mundo por su color rojo inigualable. Los purépechas son un pueblo indígena que habitaron la región del estado de Michoacán en México. Fueron llamados como tarascos por los conquistadores. El nombre náhuatl que se les dio a los purépechas fue Mixihuaqué, que se traduce como los que tienen peces. De ahí nació el nombre que se le dio al estado de Michoacán. La ciudad capital de los purépechas fue Tzintzuntzán, que significa lugar de los colibríes. La arquitectura purépecha se caracterizó por sus pirámides escalonadas en forma de la letra T, construcciones a las cuales se les dio el nombre de yacatas. Los purépechas fueron de los pocos pueblos que no se dejaron dominar por el imperio mexica a pesar de los múltiples enfrentamientos. La economía de los purépechas se basó en la agricultura y la metalurgia. Durante la invasión española, los mexicas le pidieron ayuda a los purépechas, pero el Cazón Zitangaxoan II decidió aliarse con los conquistadores, así que decidió no ayudarlos. Cuando los conquistadores llegaron a las tierras de los purépechas, estos no pusieron resistencia alguna, pero a Nuño Guzmán no le importó el pacto que habían hecho y traicionó a Tangaxoan II. Se lo llevaron a Tenochtitlán, los evangelizadores lo bautizaron y posteriormente fue torturado y quemado vivo por órdenes de Nuño Guzmán. Moctezuma Xocoyotzin, el joven o el que se muestra enojado, fue el 9º emperador de Tenochtitlán. Moctezuma, antes de llegar a ser un tlatoani, fue un guerrero. Tenía un alto rango militar y era sumamente religioso, cosas que eran necesarias para llegar a ser un futuro tlatoani. Tomó el dominio de Tenochtitlán cuando éste se encontraba estable, pero tuvo las habilidades políticas y militares para lograr extender sus dominios y que Tenochtitlán lograra su máximo esplendor, a tal grado que dejó impresionados a los conquistadores, quienes tuvieron la falsa ilusión de que Tenochtitlán era una ciudad de plata. Hernán Cortés relata que los lujos que rodeaban a Moctezuma excedían por mucho a los que se podía dar la realeza española. Moctezuma tenía su propio zoológico, estaba prohibido mirarlo a los ojos o darle la espalda. El suelo que pisaba debía estar cubierto con petates y la ropa que vestía solo la utilizaba una vez. Su reinado coincidió con un evento que es recordado hasta nuestros días, que fue la caída de México Tenochtitlán. Moctezuma murió en el año de 1520. Hay quienes dicen que murió debido a una pedrada que los propios mexicas le dieron y otras versiones afirman que fue apuñalado por los españoles. El Tonalpohualli, la cuenta de los días o cuenta de los destinos. En el México antiguo se creía que el carácter de una persona y su suerte en la vida estaba regida por el día de su nacimiento. El Tonalpohualli es algo similar a los signos del zodiaco. Cuando un niño nacía, un Tonalpouki, que era el lector de los destinos, determinaba qué símbolo y qué día regirían la vida del niño, así como también cuáles serían sus virtudes y sus defectos. El Tonalpohualli tiene 20 símbolos y un ciclo de 260 días que se dividen en 20 trecenas, empezando con Zipactli, que se traduce como caimán o cocodrilo, y terminando con Xochitl, que se traduce como flor. ¿Sabías que en la moneda de 2 pesos podemos encontrar la mitad de los símbolos tonales? Si la observamos desde la parte superior derecha hacia la izquierda, podemos observar primero a Xochitl, flor, Tecpat, pedernal o cuchillo, Olin, movimiento, Cuautli, águila, Ocelot, jaguar, Acat, caña, Atl, agua, Miquixtli, muerte, Coat, serpiente y por último Cali, casa. Tesoros mexicanos que se encuentran en otros países. La máscara de Tezcatlipoca. Tezcatlipoca, el espejo humeante, fue una de las deidades más respetadas y temidas por los mexicas.
La base de la máscara es un cráneo humano que está forrado con piel de venado y decorado con turquesas y hierro pulido. Se cree que la máscara fue fabricada alrededor del siglo XV y actualmente se encuentra en el Museo Británico de Londres. El penacho de Moctezuma está fabricado con plumas de diferentes aves, adornos de oro y joyas preciosas. Ha estado fuera del país desde hace 500 años y aún no se sabe de qué manera llegó hasta Austria, aunque se dice que fue un regalo que le hizo Moctezuma a Hernán Cortés. El Códice Dresde es considerado uno de los libros mayas más antiguos. Está conformado por 39 hojas de papel amate y se cree que fue redactado entre el año 1200 y 1250 de nuestra era por sacerdotes mayas de Chichén Itzá. Se dice que fue Hernán Cortés quien lo envió a Viena, pero actualmente se encuentra en Alemania. El maíz es el cultivo más importante de México, pero ¿sabías que este no existía como tal en la naturaleza, sino que fue creado por nuestros ancestros? Mientras otras civilizaciones domesticaron una planta en estado silvestre para obtener su grano alimentario básico, los habitantes del México antiguo transformaron, a través de lo que hoy se conoce como selección artificial, un pasto llamado teocintle. Esta palabra se deriva del náhuatl teocentli y se traduce como grano de los dioses. Esta planta es muy similar al césped. Nuestros ancestros modificaron la pequeña planta del teocintle hasta obtener una planta diferente que es el maíz. ¿Cómo lo hicieron? A través de la selección artificial. El teocintle da una mazorca pequeña con pocos granos. Nuestros ancestros seleccionaron los granos más grandes, los sembraron, les dieron un cuidado especial y después de muchos años y con ayuda de la cruza de especies, se pudo obtener lo que hoy conocemos como el maíz. Chalchiunenet es considerada la primera asesina serial de México. Su nombre náhuatl significa muñeca de jade. Fue hija de Atzayacat, emperador de Tenochtitlán y hermana de Moctezuma II. Nezahualpilli, emperador de Texcoco, la escogió para que fuera su esposa, por lo que la princesa fue enviada a su palacio. Después de que se estableció en su palacio, comenzó a tener como amantes a todos los hombres que le parecían atractivos. Una vez que satisfacía sus deseos sexuales, ordenaba que los mataran y que se hiciera una estatua de ellos para posteriormente adornarla con joyas y colocarla en su sala. Se dice que fueron tantas las estatuas que tenía que ya no cabían en la sala. Cuando le preguntaban por ellas, ella decía que eran sus dioses, pero un día la princesa cometió un error, pues dejó vivos a 3 de sus amantes, entre ellos el emperador de Tezoyuca, a quien le había regalado uno de sus brazaletes, joya que su esposo Nezahualpilli reconoció, y ahí empezaron las sospechas. Una noche fue descubierta acompañada de sus 3 amantes y se ordenó que fuera ejecutada junto con ellos y con todos aquellos que habían sido cómplices de sus crímenes. Tlahuicole fue un capitán del ejército tlaxcalteca que se volvió leyenda por sus hazañas en la guerra y por la manera en que murió. Se dice que su fuerza era tal que solamente él podía levantar su macuahuit, un arma fabricada con madera y con filosas navajas de obsidiana incrustadas en ambos lados. Durante una lucha contra los mexicas, Tlahuicole se quedó atascado en un pantano y fue capturado. Los mexicas se lo llevaron a Moctezuma, gobernante de Tenochtitlán. Este lo recibió con regalos y le ofreció encabezar uno de sus ejércitos. Tlahuicole aceptó y después de varias victorias, Moctezuma le ofreció quedarse como capitán en su ejército o regresar a Tlaxcala. Tlahuicole rechazó ambas opciones y pidió morir en un sacrificio llamado gladiatorio. Tlahuicole fue celebrado durante 8 días, incluso se dice que sacrificaron a su mujer para que se comiera sus genitales. El día del sacrificio, Tlahuicole se tuvo que enfrentar a guerreros águila y guerreros jaguar, pero lo hizo atado del tobillo a una enorme piedra y teniendo como arma un macuahuit, pero sin navajas. A pesar de todo esto, logró matar a 8 guerreros y a herir a más de 20. Una vez muerto, Tzilacatzin fue un guerrero de origen tlatelolca y de rango cuachicuec u otomí que era temido entre los mexicas, por los pueblos vecinos y por los españoles debido a su fuerza e invencible destreza en la guerra. Se dice que poseía la fuerza de varios hombres a la vez y que su valor era tal que varias veces provocó la retirada del ejército español. Podía pelear con 3 hombres al mismo tiempo y asesinarlos de manera hábil y feroz. No tenía misericordia con los enemigos, pues únicamente pensaba en vencerlos y en preservar la gloria de los dioses y del pueblo mexica. Los españoles planeaban la mejor manera para someterlo, pero ninguna estrategia funcionaba ante la ferocidad de este gran guerrero. Incluso pidió un enfrentamiento directo con Hernán Cortés. Por supuesto que Hernán Cortés se negó. Tzilacatzin era consciente del terrible miedo que les provocaba a los españoles y a sus aliados. Por este motivo, en cada enfrentamiento se disfrazaba, dejando al descubierto únicamente su cabeza, mostrando que era un guerrero rapado. Después de la caída de Tenochtitlan, no se sabe qué pasó con Tzilacatzin, pues no hay registros de su muerte. Lo que sí se sabe es que nunca pudo ser derrotado.
Los mexicas creían que el mundo ya había existido 4 veces, es decir, ya habían existido 4 tierras anteriores a la época actual. A estas eras las llamaron soles. La leyenda de los 5 soles cuenta la historia de la creación de la tierra y de los hombres y el papel que desempeñaron las divinidades. Los 5 soles corresponden a 5 periodos. En cada periodo reinaba una deidad diferente, pero siempre ocurría una catástrofe y la humanidad desaparecía. Entonces los dioses nuevamente volvían a poblar la tierra y una nueva deidad volvía a regir. Según la leyenda mexica, actualmente estamos viviendo en el 5º sol y esta era un día terminará en su calendario llamado Nahui o Yin o cuarto movimiento, precisamente por los movimientos de la Tierra, es decir, este 5º sol terminará debido a un terremoto. Los guerreros rapados, también conocidos como guerreros coachicue, fueron la más prestigiosa sociedad guerrera mexica y el rango militar más alto que existía. Se caracterizaban por rapar sus cabezas, excepto por una larga trenza que dejaban sobre su oreja izquierda. Pintaban la mitad de su rostro de color azul y la otra mitad de color amarillo. Ellos rechazaban las capitanías en su ejército para así poder seguir siendo combatientes activos en el campo de batalla y no limitarse. Pues una vez que alguien era considerado como un guerrero coachicue, el honor llegaría con la muerte. Después de haber sido el más poderoso y audaz de los guerreros. Al llegar a este nivel, los guerreros juraban nunca dar paso atrás durante la batalla. Esto bajo la advertencia de que si llegaban a faltar a su juramento, deberían de experimentar el dolor de la muerte a manos de sus compañeros. Su lema era: es un honor morir al filo de la obsidiana. Tzilacatzin, el más poderoso guerrero mexica que no pudo ser derrotado por los españoles, pertenecía a este mítico rango militar. Los soldados del sol, o también conocidos como guerreros águila, fueron los guerreros más letales pertenecientes al ejército mexica, inclusive por encima de los guerreros jaguar, y los más peligrosos enemigos a los que se tuvieron que enfrentar los españoles. Desde el momento en que nacía un niño varón, se le colocaba en una mano una flecha y en la otra un escudo, simbolizando que en un futuro se convertiría en un gran guerrero. Los niños ingresaban a la escuela militar a los 7 años y su ritual de ingreso consistía en que se debería de herir al niño para así acostumbrarlo al dolor, pues su objetivo era convertirlos en los mejores guerreros. Para comprobar que alguien ya era apto para pertenecer a los guerreros águila, en una batalla debería de capturar al mayor número de prisioneros posible. Cuando los guerreros águila luchaban, su objetivo no era matar, sino capturar a los prisioneros para posteriormente ofrecerlos en sacrificio al dios del sol, Huitzilopochtli. Se cree que los mexicas llegaban a sacrificar hasta 50,000 personas al año, es decir, 130 al día. Los ocelopili o guerreros jaguar eran educados desde los 7 años en el arte de la guerra. Los niños mexicas nacían con un destino escrito por los dioses, pues dependiendo del día en que nacían, se definía la profesión o el oficio para el cual serían educados, pero antes debería de superar una prueba al nacer, pues eran bañados con agua fría. Si el niño sobrevivía, significaba que los dioses habían decidido que era apto para la vida. Y así es como desde el primer día iniciaba su batalla. Muy pocos llegaban a ser guerreros jaguar, pues se necesitaba coraje y perseverancia. Además del arte de la guerra, también se les impartían conocimientos de matemáticas, astrología, lectura e interpretación de códices. Los guerreros jaguar llevaban este atuendo que representa a este animal, ya que creían que de esta manera podían obtener su misma fuerza y habilidad a la hora de la guerra. Los guerreros jaguar eran respetados y temidos por su fuerza y valentía, pero seguían perteneciendo a la clase baja.